En un rincón olvidado de la historia, una madre se aferra a la esperanza, mientras el eco de risas infantiles resuena en su memoria. Hace 27 años, un acontecimiento desgarrador marcó la vida de un pueblo entero: la desaparición de una clase completa. Un grupo de niños que, como hojas arrastradas por el viento, se esfumaron sin dejar rastro. La angustia de los padres, sumida en la incertidumbre, se convirtió en un grito sordo que resonaba en cada rincón de la comunidad. Cada año, en la misma fecha, se encendían velas en memoria de aquellos pequeños, mientras la búsqueda de respuestas se tornaba cada vez más desesperada. La vida de esta madre, como la de tantas otras, se transformó en un ciclo de preguntas sin respuesta. Sin embargo, un día, mientras revisaba viejas fotografías, un detalle insignificante pero crucial capturó su atención. Era una imagen de un evento escolar, donde los niños sonreían, felices, ajenos a la tragedia que les esperaba. En ese instante, algo hizo clic en su mente. La madre recordó una conversación que había tenido con uno de los maestros, un pequeño comentario que en su momento había pasado desapercibido. Con renovada determinación, decidió investigar más allá de lo evidente, buscando en los rincones oscuros de la memoria colectiva del pueblo. La búsqueda la llevó a lugares inesperados, desde archivos polvorientos en la escuela hasta charlas con ancianos que habían sido testigos de aquellos días. Cada testimonio, cada fragmento de información se entrelazaba con la historia de su hijo y sus compañeros. La madre se convirtió en detective, utilizando su instinto maternal como guía. A medida que desenterraba secretos y conexiones, la trama se volvía más compleja, revelando un entramado de complicidades que había permanecido oculto durante años. La comunidad, que había estado dividida por el dolor, empezó a unirse en torno a su causa, reconociendo que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la sanación. El impacto de su búsqueda no solo transformó su vida, sino que también encendió una chispa de esperanza en otros padres que habían perdido a sus hijos. La historia de esta madre se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, inspirando a otros a no rendirse ante la adversidad. Las redes sociales comenzaron a difundir su mensaje, y cada nuevo detalle que lograba descubrir resonaba en el corazón de quienes habían vivido la misma pesadilla. La comunidad, antes marcada por el silencio, comenzó a hablar, a compartir sus propias historias, a buscar justicia. En un giro inesperado, la madre logró conectar los puntos que habían permanecido separados durante tanto tiempo. Con cada revelación, la posibilidad de encontrar a los desaparecidos se volvía más tangible. La historia de aquellos niños, una vez olvidada, comenzaba a resurgir con fuerza, recordando a todos que la memoria y la verdad son poderosas aliadas en la lucha por la justicia. Mientras la madre continuaba su incansable búsqueda, el eco de la esperanza resonaba cada vez más fuerte, prometiendo que, a pesar de los años de sufrimiento, la luz de la verdad finalmente podría brillar en la oscuridad. Era un día como cualquier otro en la pequeña comunidad de San Miguel, un lugar donde el murmullo del viento entre los árboles parecía contar historias de tiempos pasados. Sin embargo, el 15 de octubre de 1996 marcó un hito oscuro en la memoria colectiva de sus habitantes. Aquella mañana, los estudiantes de la escuela secundaria local, emocionados por el inicio del nuevo ciclo escolar, nunca imaginaron que aquel día sería el último en el que verían a sus compañeros. Una clase entera desapareció sin dejar rastro, dejando a padres y maestros sumidos en la desesperación y la incertidumbre. Entre ellos, Clara, una madre que había dedicado su vida a cuidar de su hijo, se convirtió en el símbolo de la lucha por la verdad. Su hijo Andrés era un estudiante brillante, lleno de sueños y expectativas. Clara, con su corazón desgarrado, se unió a otros padres en la búsqueda de respuestas. Las semanas se convirtieron en meses, y la comunidad se unió en vigilias y protestas, clamando justicia y visibilidad para aquellos jóvenes que parecían haber sido tragados por la tierra. Sin embargo, la falta de avances y la indiferencia de las autoridades comenzaron a desgastar su esperanza. A medida que pasaba el tiempo, la vida en San Miguel continuaba, pero el vacío dejado por los desaparecidos era palpable. Las calles, que antes resonaban con risas y juegos,
se tornaron en espacios de silencio y melancolía. Clara, sin embargo, no se dio por vencida. Con cada día que pasaba, su determinación crecía. Se convirtió en una investigadora incansable, revisando documentos, hablando con testigos y buscando pistas que pudieran llevarla a su hijo. Fue en una de esas noches en vela, mientras revisaba viejas fotografías de la clase, que notó algo inusual en una de ellas, un detalle que había pasado desapercibido durante años. El descubrimiento de Clara fue un rayo de esperanza. En la esquina de una imagen, un objeto conocido por ella, un llavero que pertenecía a uno de los estudiantes, se convirtió en la clave para desentrañar el misterio. Aquella insignificante pieza de metal, que había sido ignorada por muchos, ahora brillaba con la luz de la verdad. Clara, con su instinto maternal agudo, comprendió que este detalle podría ser la pista que necesitaba para reavivar la búsqueda. Sin dudarlo, se dirigió a las autoridades, dispuesta a compartir su hallazgo y a exigir que no se detuvieran hasta encontrar a los desaparecidos. La historia de Clara y su búsqueda no solo resonó en San Miguel, sino que se convirtió en un faro de esperanza para muchas otras familias que habían sufrido pérdidas similares. A medida que la noticia se difundía, la comunidad se unió de nuevo, esta vez con renovada energía. Las voces que habían estado calladas comenzaron a alzarse, y la lucha por la verdad y la justicia se transformó en un movimiento colectivo. Clara, con su valentía y determinación, se convirtió en una líder inesperada, guiando a otros en la búsqueda de sus seres queridos, recordando a todos que la memoria de aquellos que desaparecieron nunca se debe olvidar. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante. Al suscribirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y te ayudará a crecer, sino que también podrás compartir tus ideas y conectar con personas que comparten tus intereses. Tu voz es importante, y juntos podemos crear un espacio donde todos aprendamos y nos apoyemos. Únete hoy y comienza a transformar tu experiencia. Te esperamos. Era un día común en la pequeña ciudad de San Miguel, donde el sol brillaba intensamente y los niños corrían por las calles. Sin embargo, para una madre, ese día se tornó en una pesadilla. Hace 27 años, una clase entera de estudiantes desapareció sin dejar rastro, dejando a sus familias sumidas en la desesperación y la incertidumbre. La noticia había conmocionado a la comunidad, pero con el paso de los años, el eco de aquel suceso se desvaneció, convirtiéndose en un recuerdo doloroso que muchos preferían olvidar. Sin embargo, una madre, Ana, nunca dejó de buscar respuestas. Su hijo, Miguel, era uno de los desaparecidos, y su amor inquebrantable la llevó a investigar cada pista, cada rumor, sin importar cuán remota pareciera. La vida de Ana cambió drásticamente desde aquel día fatídico. Se convirtió en una figura emblemática de la lucha por la verdad, dedicando su tiempo a hablar con otros padres, a organizar marchas y a buscar apoyo en organizaciones de derechos humanos. A pesar de la adversidad, su determinación no flaqueó. Fue en una de esas reuniones, mientras revisaba antiguos documentos y fotografías, que notó un detalle crucial. En una imagen de la clase, había un niño que parecía diferente al resto. Su mirada, su postura, todo en él parecía contar una historia oculta. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese niño no era un extraño, era su hijo, pero con un nombre diferente. La revelación la llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la desaparición. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana comenzó a investigar la identidad del niño. Se dio cuenta de que muchas familias habían perdido a sus seres queridos en circunstancias similares y que el sistema había fallado en protegerlos. La conexión entre esos casos se volvía cada vez más evidente. A medida que profundizaba en la historia, Ana descubrió que la desaparición de la clase no había sido un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos que había marcado a la región durante años. Esta revelación no solo la impulsó a buscar justicia para su hijo, sino que también encendió una chispa de esperanza en otros padres que habían perdido a sus hijos de maneras similares. La lucha de Ana no fue en vano. Su descubrimiento llevó a la creación de un grupo de apoyo que unía a las familias de los desaparecidos, proporcionando un espacio seguro
para compartir sus historias y buscar justicia. A través de su incansable trabajo, lograron atraer la atención de los medios y las autoridades, obligando a la comunidad a enfrentar un pasado que había sido ignorado durante demasiado tiempo. La historia de la clase desaparecida se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad, recordando a todos que la búsqueda de la verdad es un camino que, aunque doloroso, puede llevar a la sanación. Hoy, 27 años después, la memoria de aquellos niños sigue viva. La historia de Ana y su búsqueda incansable se ha transformado en un faro de esperanza para muchas familias. La importancia de su lucha radica no solo en la búsqueda de justicia para su hijo, sino en la creación de conciencia sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables. La desaparición de una clase entera no debe ser solo un recuerdo trágico, debe ser un llamado a la acción, un recordatorio de que la verdad y la justicia son derechos que todos merecen. La mañana del 15 de septiembre de 2023, el país se despertó con la noticia de que un grupo de estudiantes de secundaria había desaparecido en circunstancias misteriosas durante un viaje escolar a un pueblo remoto. La conmoción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y desesperación. Sin embargo, mientras las autoridades se movilizaban para buscar a los jóvenes, una madre que había vivido una experiencia similar 27 años atrás, comenzó a recordar un detalle que había permanecido oculto en su mente. Este nuevo caso resonaba con el dolor de su propia historia, una historia que había quedado atrapada en el tiempo y que, sin saberlo, podría tener respuestas para el presente. A medida que las horas se convertían en días, la angustia de las familias aumentaba. La madre, Laura, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Recordó cómo, en su juventud, había perdido a su hijo y a toda su clase en un suceso trágico que nunca se resolvió. La falta de respuestas había dejado un vacío en su corazón, y la impotencia de no saber lo que había pasado se había convertido en un peso insoportable. Sin embargo, había un detalle que nunca había compartido, un pequeño objeto que su hijo había dejado en casa antes de su desaparición. Era un llavero con una inscripción que en ese momento parecía insignificante, pero que ahora podría contener una pista crucial. Laura comenzó a investigar, buscando conexiones entre su tragedia y el caso actual. Al revisar los informes de los medios, notó patrones inquietantes. Muchos de los desaparecidos en el pasado habían sido estudiantes de colegios en áreas similares. La falta de atención a estos casos en la historia reciente revelaba una brecha alarmante en la memoria colectiva del país. La sociedad parecía haber olvidado a aquellos jóvenes y con ello la urgencia de entender la magnitud del problema. ¿Cuántas vidas más se perderían si no se tomaban en serio las desapariciones de jóvenes? ¿Cuántas historias quedarían sin contar? Mientras Laura se sumergía en su búsqueda, descubrió que había otros padres que compartían su dolor. Se formó un grupo de apoyo en línea, donde las familias compartían sus experiencias y hallazgos. Juntos, comenzaron a recopilar datos, a investigar casos no resueltos y a presionar a las autoridades para que reabrieran investigaciones que habían sido archivadas. La desesperación se convirtió en un movimiento, un llamado a la acción que resonaba en cada rincón del país. La historia de Laura y su hijo se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza, recordando a todos que la lucha por la verdad nunca debe cesar. En este momento crítico, la urgencia de entender lo que había sucedido hace 27 años se volvió más clara que nunca. Las desapariciones no eran solo un eco del pasado, eran un problema persistente que necesitaba ser abordado con seriedad. La historia de Laura y su búsqueda de respuestas no solo era personal, sino que se convirtió en un faro para aquellos que aún esperaban que sus seres queridos regresaran. La lucha por la justicia y la verdad se había encendido, y la historia de un pasado olvidado podía ser la clave para un futuro más seguro. El relato comienza hace 27 años en un pequeño pueblo, donde la vida cotidiana transcurría entre risas infantiles y el bullicio de las actividades escolares. Sin embargo, un día, la tranquilidad se vio interrumpida por la inexplicable desaparición de una clase entera de estudiantes. La noticia conmocionó a la comunidad, que se unió en la búsqueda de respuestas.
Familias angustiadas, amigos y vecinos se movilizaron, pero a pesar de sus esfuerzos, las pistas se desvanecieron como el humo. Con el tiempo, la esperanza se convirtió en desesperación, y la historia de aquellos niños se convirtió en un oscuro recuerdo. A lo largo de los años, las teorías sobre lo sucedido se multiplicaron. Algunos hablaban de un secuestro, otros de un accidente trágico. La falta de información alimentó rumores y especulaciones, creando un ambiente de desconfianza y miedo. Las autoridades, aunque comprometidas, se encontraron con obstáculos que dificultaron la investigación. La comunidad, que antes se unía en la búsqueda, comenzó a fragmentarse, cada quien lidiando con su dolor de la mejor manera que podía. Las familias de los desaparecidos se sintieron solas, atrapadas en un ciclo de incertidumbre que parecía no tener fin. En medio de esta oscuridad, una madre, que nunca dejó de buscar a su hijo, comenzó a notar ciertos detalles que otros habían pasado por alto. Un día, mientras revisaba viejas fotos y documentos, encontró un objeto que había pertenecido a su hijo. Este objeto, aparentemente insignificante, contenía una pista que la llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la desaparición. La madre, impulsada por el amor y la desesperación, decidió investigar más a fondo sin importar los riesgos que esto pudiera implicar. Su búsqueda la llevó a descubrir conexiones insospechadas entre los desaparecidos y una serie de eventos extraños que habían ocurrido en el pueblo en esos días fatídicos. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a desenterrar secretos que muchos preferían mantener ocultos. La historia de su hijo se entrelazaba con la de otros niños y pronto se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Otras madres, que también habían perdido a sus hijos, se unieron a su causa, formando un grupo decidido a descubrir la verdad. El esfuerzo colectivo de estas mujeres comenzó a dar frutos. Con cada paso que daban, revelaban más detalles sobre lo que realmente había sucedido aquella fatídica mañana. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y lo que parecía ser un simple caso de desaparición se transformó en una trama mucho más compleja, que involucraba a personas influyentes en la comunidad. La valentía de estas madres no solo iluminó el camino hacia la verdad, sino que también inspiró a otros a alzar la voz y luchar por la justicia. A medida que la historia se desarrollaba, la comunidad comenzó a despertar de su letargo. La búsqueda de respuestas se convirtió en un movimiento que resonó más allá de las fronteras del pueblo. La valentía de una madre y su capacidad para notar lo que otros habían ignorado se transformaron en un símbolo de resistencia. La lucha por la verdad no solo significaba buscar a los desaparecidos, sino también sanar las heridas de una comunidad que había vivido en la sombra del miedo durante demasiado tiempo. Al final, el amor inquebrantable de una madre se convirtió en el motor que impulsó a muchos a no rendirse, recordando que la esperanza siempre puede renacer, incluso en los momentos más oscuros. Hace 27 años, un grupo de estudiantes desapareció en circunstancias misteriosas, dejando a sus familias en un estado de desesperación. La historia de la madre que se atrevió a buscar respuestas es un testimonio del poder de la observación y la perseverancia. Durante años, los padres habían presentado informes, pero fue un pequeño detalle lo que encendió la chispa de la investigación. La madre, al revisar viejas fotografías de su hijo, notó algo inusual en el fondo de una de ellas, un edificio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Este hallazgo la llevó a investigar más a fondo, utilizando herramientas que cualquier persona puede emplear en su propia búsqueda de la verdad. La madre comenzó su indagación contactando a otros padres, creando un grupo de apoyo donde compartieron sus recuerdos y cualquier información relevante. A través de reuniones semanales, establecieron un sistema de organización para recopilar datos sobre cada niño desaparecido. Utilizaron hojas de cálculo para llevar un registro de testimonios, fechas y lugares que podrían ser importantes. Este método no solo facilitó la visualización de patrones, sino que también permitió identificar conexiones que antes parecían invisibles. Con el apoyo de la comunidad, decidieron llevar a cabo una búsqueda en el área donde se había tomado la fotografía. Equipados con cámaras y grabadoras, comenzaron a documentar cada rincón del vecindario. Hicieron un llamado a los ciudadanos
para que compartieran cualquier información sobre el edificio que habían identificado. La comunicación fue clave. Utilizaron redes sociales y volantes para llegar a un público más amplio, lo que generó un efecto multiplicador en la difusión de su causa. La madre también se acercó a expertos en investigación y criminología, quienes le proporcionaron herramientas para mejorar su búsqueda. Aprendió sobre técnicas de entrevista que podrían ayudar a obtener información de testigos potenciales. Por ejemplo, en lugar de hacer preguntas cerradas, empezó a formular preguntas abiertas que invitaban a las personas a compartir más detalles sobre lo que recordaban. Esto no solo enriqueció la información que obtenía, sino que también ayudó a crear un ambiente de confianza que facilitaba la comunicación. A medida que avanzaba la investigación, la madre y su grupo establecieron un protocolo para el seguimiento de pistas. Cada vez que recibían una nueva información, la documentaban y la evaluaban en conjunto. Implementaron un sistema de priorización, donde clasificaban las pistas según su viabilidad y relevancia. Este enfoque les permitió enfocarse en las áreas más prometedoras y no perder tiempo en detalles que no conducían a resultados. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, la madre logró establecer contacto con un testigo clave que había visto a los niños en el edificio que habían identificado. Gracias a la perseverancia y a la metodología que habían adoptado, se abrió una nueva línea de investigación que prometía respuestas. Este caso no solo resalta la importancia de la observación y la colaboración, sino que también muestra cómo un enfoque metódico puede transformar la desesperación en acción concreta, guiando a las familias hacia la verdad que tanto anhelaban. La historia de esta madre es un recordatorio de que, en la búsqueda de justicia, cada detalle cuenta y cada voz puede marcar la diferencia. La desaparición de una clase entera hace 27 años es un suceso que ha dejado una huella profunda en la comunidad y a su vez ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. Sin embargo, fue una madre, impulsada por la desesperación y el amor incondicional hacia su hijo, quien notó un detalle crucial que había pasado desapercibido para muchos: la conexión entre los niños desaparecidos y ciertos patrones en la vida cotidiana de la comunidad. Este descubrimiento no solo reavivó la esperanza de encontrar respuestas, sino que también abrió la puerta a una serie de estrategias innovadoras que podrían aplicarse en situaciones similares. La clave del hallazgo radicaba en la observación minuciosa de los hábitos y rutinas de los niños antes de su desaparición. Expertos en criminología sugieren que la atención a los detalles cotidianos puede ser fundamental en la resolución de casos de desapariciones. A través de técnicas de análisis de comportamiento, se puede identificar patrones que, aunque sutiles, pueden ofrecer pistas sobre el entorno en el que se desenvuelven los individuos. En este caso, la madre comenzó a documentar interacciones, horarios y lugares frecuentados por los niños, creando un mapa mental que reveló conexiones que antes parecían irrelevantes. Este enfoque no solo ayudó a reconstruir la cronología de los eventos, sino que también permitió establecer vínculos con posibles testigos y lugares de interés que habían sido pasados por alto. Además, la implementación de tecnología moderna en la investigación de desapariciones ha demostrado ser un recurso invaluable. La madre, con la ayuda de un grupo de voluntarios, comenzó a utilizar redes sociales y plataformas digitales para difundir información sobre los niños desaparecidos. Este enfoque no solo amplió el alcance de la búsqueda, sino que también facilitó la creación de una comunidad unida en la lucha por la verdad. La viralización de su historia atrajo la atención de medios de comunicación, activistas y expertos en derechos humanos, quienes, al unirse al esfuerzo, aportaron recursos y conocimientos que enriquecieron la investigación. La colaboración multidisciplinaria se convirtió en un pilar fundamental, ya que permitió combinar la experiencia de diferentes áreas, desde la psicología hasta la tecnología forense. Finalmente, el desenlace de esta historia no solo se centró en la búsqueda de respuestas, sino también en la creación de conciencia sobre la importancia de la prevención y la educación en las comunidades. La madre, al compartir su experiencia, se convirtió en una voz activa en la promoción de programas de seguridad y talleres de concientización para padres y niños. La implementación de estrategias de prevención
como la capacitación en el reconocimiento de situaciones de riesgo y la promoción de una comunicación abierta entre padres e hijos, son esenciales para evitar que tragedias similares se repitan. En este contexto, la historia de la clase desaparecida se transforma en un llamado a la acción, recordándonos que, aunque el dolor de la pérdida es profundo, la unión y la determinación pueden iluminar el camino hacia la verdad y la justicia. La resiliencia de una madre y la fuerza de una comunidad pueden cambiar el rumbo de una historia marcada por la tragedia, convirtiéndola en un legado de esperanza y transformación. En un rincón olvidado de la historia, hace 27 años, una clase entera de estudiantes desapareció sin dejar rastro. Este evento, que marcó a una comunidad, se convirtió en un enigma que muchos intentaron resolver, pero fue una madre desesperada la que notó un detalle crucial que cambiaría el rumbo de la investigación. En el contexto de desapariciones masivas, es fundamental recordar que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay miles de personas desaparecidas, muchas de las cuales son jóvenes. Este fenómeno no solo es un problema local, sino que se ha convertido en un tema de preocupación internacional. La madre, al notar que su hijo había dejado atrás un cuaderno con anotaciones sobre sus compañeros, se adentró en un laberinto de pistas que la llevó a descubrir que la desaparición no había sido un evento aislado. Investigaciones recientes indican que las desapariciones en el país a menudo están relacionadas con redes de tráfico de personas y crimen organizado. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de personas ha aumentado en las últimas décadas y las víctimas más vulnerables son, en su mayoría, jóvenes que buscan mejores oportunidades. Mientras la madre seguía su instinto, se encontró con otros padres que compartían su dolor y su deseo de encontrar respuestas. La unión de estas familias se convirtió en un movimiento que exigía justicia y visibilidad. Expertos en criminología han señalado que la presión social y la organización comunitaria son esenciales para resolver casos de desapariciones. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México destaca que la participación activa de la sociedad civil puede llevar a un aumento en la tasa de resolución de casos, lo que demuestra que la voz de los afectados tiene un poder transformador. La búsqueda incansable de esta madre y su red de apoyo reveló que muchos de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en situaciones similares. La información que recopiló, junto con la colaboración de otros padres, permitió a las autoridades reexaminar los casos con un enfoque renovado. En este sentido, la importancia de la documentación y la memoria colectiva se vuelve evidente. La historia de cada desaparecido es un hilo en un tapiz más grande que necesita ser tejido para que la verdad salga a la luz. A medida que la madre y su grupo de apoyo lograban visibilizar el caso, comenzaron a recibir atención mediática. La cobertura de los medios puede ser un arma de doble filo, pero también actúa como un catalizador para el cambio. Un análisis de la cobertura periodística de desapariciones en México revela que la atención pública puede presionar a las autoridades para que actúen. La historia de esta madre se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, inspirando a otros a no rendirse ante la adversidad. Finalmente, el caso de esta clase desaparecida es un recordatorio de que detrás de cada estadística hay una historia humana. Las desapariciones no son solo números en un informe, son vidas interrumpidas, familias desgarradas y comunidades que buscan respuestas. La valentía de una madre y la solidaridad de un grupo de padres nos enseñan que la búsqueda de la verdad es un camino arduo, pero no imposible. En la lucha por la justicia, cada detalle cuenta y cada voz tiene el poder de cambiar el destino de muchos. La historia de la desaparición de una clase entera hace 27 años revela un entramado de dolor y búsqueda que ha marcado a una comunidad entera. En un contexto donde la impunidad y el silencio han prevalecido, la figura de una madre se erige como símbolo de resistencia y esperanza. Su instinto maternal la llevó a notar un detalle crucial que había pasado desapercibido durante años, un indicio que podría cambiar el rumbo de la búsqueda de sus hijos y sus compañeros. Este descubrimiento no solo reavivó la llama de la esperanza en su corazón,
sino que también sirvió como un llamado a la acción para otros padres y familiares que compartían su dolor. A medida que la madre profundizaba en su investigación, se desvelaron aspectos inquietantes sobre la desaparición de los jóvenes. Las conexiones entre los eventos de aquel día fatídico y las circunstancias que rodearon la vida de los estudiantes comenzaron a entrelazarse, revelando un patrón de complicidad que había silenciado a la comunidad. La valentía de esta madre al enfrentar a las autoridades y cuestionar la narrativa oficial se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad. Su lucha no solo era por la verdad, sino por la justicia que tanto se había negado a las familias afectadas. El relato también pone de manifiesto cómo el tiempo puede diluir la memoria colectiva, pero la perseverancia de aquellos que buscan respuestas puede reavivar el interés y la atención sobre casos olvidados. La madre, al compartir su historia, no solo busca justicia para su hijo, sino que también inspira a otros a no rendirse, a seguir buscando la verdad y a romper el silencio que ha rodeado a tantas desapariciones. Este acto de valentía colectiva ha comenzado a desmantelar el miedo que había mantenido a la comunidad en un estado de parálisis. Las voces que antes eran susurros ahora se alzan con fuerza, demandando respuestas y reclamando los derechos de aquellos que han sido silenciados. La historia culmina en un punto crítico donde la madre, armada con nueva información y el apoyo de otros familiares, se enfrenta a las autoridades. Este momento es decisivo, no solo para su propia búsqueda de justicia, sino también para el reconocimiento de un problema más amplio que ha afectado a muchas familias en el país. La resolución de este caso no solo podría traer claridad sobre lo sucedido hace 27 años, sino que también podría abrir las puertas a un cambio significativo en la manera en que se abordan las desapariciones en el futuro. La lucha por la verdad y la justicia se convierte en un eco que resuena en los corazones de quienes han sufrido pérdidas similares, creando una red de solidaridad que trasciende el tiempo y el dolor. Así, la historia de esta madre y su búsqueda se convierte en un testimonio poderoso de la resiliencia humana frente a la adversidad. A medida que se acerca la resolución, la comunidad entera se prepara para enfrentar las verdades que podrían cambiar sus vidas para siempre. La esperanza de justicia se entrelaza con el deseo de recordar y honrar a aquellos que han desaparecido, convirtiendo su lucha en un legado de valentía y determinación. Y la desaparición de una clase entera hace 27 años dejó una huella imborrable en la comunidad y en las familias afectadas. Este trágico suceso, que parece sacado de una novela de misterio, se convirtió en un enigma que muchos intentaron resolver, pero fue una madre, impulsada por la desesperación y el amor, quien notó un detalle crucial que podría cambiar el rumbo de la investigación. Su observación no solo reavivó la esperanza de encontrar a los desaparecidos, sino que también iluminó la importancia de la atención a los pequeños detalles en situaciones que parecen insuperables. Para abordar este caso de manera efectiva, es fundamental establecer un equipo multidisciplinario que incluya investigadores, psicólogos y expertos en derechos humanos. Este equipo debe trabajar en la recopilación de testimonios, la revisión de documentos históricos y la utilización de tecnología moderna para analizar datos que antes no se habían considerado. La clave está en no subestimar ninguna pista, por pequeña que parezca, y en mantener un enfoque colaborativo que permita unir fuerzas entre la comunidad, las autoridades y las organizaciones no gubernamentales. Al hacerlo, se espera no solo esclarecer el destino de los desaparecidos, sino también brindar un espacio seguro para que las familias compartan su dolor y esperanza. Simultáneamente, es crucial implementar campañas de concientización que informen a la población sobre la importancia de la memoria histórica y la búsqueda de justicia. Estas iniciativas pueden incluir talleres, charlas y actividades comunitarias que inviten a la reflexión y a la participación activa de los ciudadanos. La educación es una herramienta poderosa que puede empoderar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias comunidades. A través de la sensibilización, se espera fomentar un entorno donde la desaparición de personas no sea un tema tabú, sino un llamado a la acción colectiva. Finalmente,
Es esencial establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir el impacto de las acciones emprendidas. Esto no solo ayudará a ajustar las estrategias según sea necesario, sino que también proporcionará un marco para rendir cuentas a las familias afectadas y a la sociedad en general. La transparencia en el proceso es fundamental para reconstruir la confianza y asegurar que las voces de los desaparecidos y sus seres queridos sean escuchadas y valoradas. En conclusión, el camino hacia la verdad y la justicia, en este caso, requiere un esfuerzo conjunto y sostenido. Cada acción cuenta, y es imperativo que todos nos unamos en la búsqueda de respuestas. La historia de esta madre y su descubrimiento debe servir como un recordatorio de que, aunque el pasado puede ser doloroso, el futuro aún está por escribirse. Invito a cada uno a involucrarse, a no permitir que la indiferencia prevalezca y a ser parte de un movimiento que busca no solo resolver un misterio, sino también sanar heridas y construir un futuro donde la memoria y la justicia sean pilares fundamentales de nuestra sociedad. La historia de la desaparición de una clase entera hace 27 años nos recuerda la fragilidad de la vida y la fortaleza del amor maternal. En un contexto donde el dolor y la incertidumbre se entrelazan, una madre, impulsada por la desesperación, se convierte en la voz que desafía el silencio. Su observación de un detalle crucial es el catalizador que inicia un proceso de búsqueda y reivindicación, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la atención a lo que parece insignificante puede abrir puertas a la verdad. Este relato no solo destaca la importancia de la memoria y la justicia, sino que también resalta la necesidad de cuestionar y profundizar en los hechos, en lugar de aceptar pasivamente lo que se nos presenta. La madre, al notar lo que otros habían pasado por alto, se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza, mostrando que la lucha por la verdad puede comenzar con un simple acto de observación. En este viaje de descubrimiento, cada pregunta formulada y cada respuesta buscada se convierten en pasos hacia la sanación colectiva. La historia nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar en la búsqueda de la verdad y la justicia. La conexión entre el pasado y el presente se hace evidente cuando recordamos que las heridas no sanadas de la historia continúan afectando a las generaciones actuales. La valentía de esa madre no solo busca recuperar a los desaparecidos, sino también restaurar la dignidad de aquellos que han sido olvidados. En este sentido, el relato se transforma en un llamado a la acción, instando a la sociedad a no permanecer en la inacción ante la injusticia. La historia de esa clase desaparecida es un eco que resuena en nuestros corazones, recordándonos que la lucha por la verdad es un deber compartido. Así, al cerrar este capítulo, se nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio. La historia de la madre y su búsqueda incesante es un faro que ilumina el camino hacia un futuro donde la memoria y la justicia prevalezcan. En la búsqueda de la verdad encontramos la fuerza para enfrentar el dolor y la pérdida, y en la unión de nuestras voces podemos construir un legado de esperanza. La vida, con todas sus complejidades, nos ofrece la oportunidad de aprender y crecer a partir de las experiencias de otros. Al final, es la empatía y la determinación las que nos guiarán en la búsqueda de un mundo más justo, donde cada historia, por dolorosa que sea, tenga la oportunidad de ser contada y honrada.